Lo que puedo decir yo con respecto a la importancia de los prebióticos, en general, la recomendación es que haya una variedad de prebióticos justamente para lograr lo que es una diversidad en la microbiota. Cada vez se conocen más funciones de la microbiota y creo que se van a seguir conociendo más aún en los años venideros. Hoy se sabe que lo básico es que digieren estos prebióticos y generan básicamente uno de los ácidos grasos de cadena corta, que es el butirato, que quizá a nivel digestivo es uno de los más importantes porque actúa de manera antiinflamatoria a nivel de la mucosa, disminuye las uniones estrechas, disminuye la permeabilidad de toxinas, estimula al sistema inmunológico, estimula o sintetiza neurotransmisores que está demostrado que actúan a nivel del sistema nervioso central, actúan o hay interacción con la piel, con el sistema respiratorio. O sea, de a poco, algo que hace años uno escuchaba y decía no tiene absolutamente nada que ver, hoy se va conociendo y cada vez se conocen más funciones de la microbiota y sobre todo la importancia que tiene a nivel del sistema inmunológico. Así Ujú. que de ahí la importancia justamente de la ingesta de los prebióticos. ¿Sí? Todo está en tratar de ver cómo decía Coti, cómo los indica, porque, a ver, querer pasar a la ingesta de prebióticos así de golpe o de cualquier forma de elaboración es cuando realmente vienen los síntomas y probablemente lo que está demostrado también es que los pacientes con intestino irritable, que les diré que dentro de los intestinos irritables hay una gran mayoría que pueden ser pacientes celíacos, otros sensibles al gluten, otros que tienen sobrecrecimiento bacteriano, que es otro capítulo, y un desbalance en la flora, la conocida como disbiosis, después de algunos trastornos o ingesta de antibióticos o algún cuadro gastrointestinal, e inclusive, creo, a mi entender, lo más frecuente son las intolerancias alimentarias, que son esta fermentación exagerada que se produce por la ingesta de una cantidad de fibras que no llega a absorberse a nivel del intestino y que muchos pacientes y algunos colegas también interpretan como un intestino irritable, pero se soluciona resolviendo la cantidad de ingesta o la forma en que se lo procesa. Entonces, aunque está demostrado, y los voy a dejar hablar, que los pacientes con intestino irritable tienen, por estudios que se han hecho en resonancia magnética funcionales, que ante un estímulo a nivel del colon tienen más actividad a nivel de núcleos del sistema nervioso central que pacientes que no tienen intestino irritable. O sea, demostrado está que la hiperalgesia visceral o el aumento de la sensibilidad a nivel del colon es importante, pero hay todo un interjuego entre lo que es la microbiota y este aumento de la sensibilidad, ¿no? ¿Mm? Sí. Ok. Sí, sí, en realidad porque esto es porque el intestino y el cerebro están conectados por neuronas que van desde las células epiteliales por el nervio vago, que es como uno dice, como el cable donde pasa, el cable maestro donde pasan todos los cablecitos. Bueno, por ahí pasan todas esas neuronas y llegan al cerebro. Y como hoy vos hablabas de la importancia de las uniones estrechas. Las uniones estrechas, para que la gente lo entienda, fíjense los dos rectángulos que nosotros tenemos abajo, donde está Constancia y donde está yo. Imagínense que cada uno de estos rectángulos es una célula epitelial, una célula intestinal. Las uniones estrechas es toda una costura que hay en que nos une los dos cuadros, los dos cuadritos. Cuando eso falla, los compuestos tóxicos, por ejemplo, los lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas, que es una parte que tienen por fuera las bacterias, que son muy inflamatorios, entran por ese canal negro que hay acá, entre Coti y yo, y entran al medio interno. Eso genera inflamación y una inflamación sistémica. Por circulación sanguínea, eso llega a todos lados. Por eso uno dice, lo que pasa en el intestino no queda en el intestino, repercute a nivel del cerebro, pero también en la piel. Muchas personas con problemas de piel lo solucionan sellando el intestino, es decir, que el intestino recobre la permeabilidad que debe tener, que es a través de esta parte que señalo, el borde en cepillo,
esa parte de la célula y no por el costado, es decir, que entren por la puerta principal y no por la puerta del costado. Yo creo que en muchas cuestiones, y vos Fabio lo debes saber muy bien, la permeabilidad intestinal descontrolada es un poco la puerta a todo tipo de malestar. Bueno, de a poco se va conociendo, justo acá están preguntando por cuadros neurológicos y cada vez hay más vinculación con los cuadros neurológicos. Lo que vos explicabas de este eje cerebro-intestinal anatómico, pero hay uno que no es anatómico a través del nervio vago, sino que a través de la liberación de neurotransmisores a la sangre, y eso parece que cada vez se va conociendo más. Y justamente lo que hablamos para después pasar a otro tema es se sabe que la ingesta, como hace poco tuve un par de posteos con enfermedad diverticular, y la gente se horroriza cuando escucha fibras. Eh, Esto tiene que ver, aparte de que la ingesta de fibras ablanda la materia fecal y siguen, no se forman más divertículos, porque la fisiopatología de los divertículos es que el colon hace mucha fuerza y a partir de ahí se hernia la mucosa, sino que también a través de la síntesis o la producción de butirato, que actúa como antiinflamatorio. Este antiinflamatorio disminuye, antiinflama la mucosa, que vos diste bien el ejemplo acá, como si fuesen dos células del colon, y estas uniones estrechas se achican, entonces ya no filtra. ¿Mm? Así que, y bueno, eso explica mucho, ¿no? Sabes que perdón, Gaby, pero para, No, no, o sí. sea, decía Fabio incluso de la hiperalgesia visceral en el intestino irritable y esta inflamación en la diverticulosis. Nos pasa mucho en la terapéutica nutricional que en esto de entender si esa hiperalgesia tenía que ver con una disbiosis, quizá, porque una vez resuelta, digamos, al menos el hábito de ingesta y uno entendiendo o estimando que de esa manera provocó alguna mejoría seguramente en esa microbiota, los pacientes dejan de tener dolor. Y no solo por no tanta fermentación, ¿sí? Ni distensión, sino que expresan que no tienen más dolor, que no hay dolor de cabeza, que no hay dolor articular, que no hay expresiones sistémicas de haber estado cursando más con un cuadro de disbiosis, con todo lo que eso repercute sistémicamente, que con un cuadro particular de intestino irritable o digamos, con un mal título, ¿no? Mal diagnóstico, por decirlo de alguna manera. Tratado el hábito de ingesta y mejorada la microbiota, los pacientes mejoran un montón su calidad de vida. Fabio, si me permitís, yo tengo una pregunta para los dos, que me gustaría que los dos la respondan, porque yo no le encuentro la respuesta. Yo generalmente suelo postear lo que desayuno, y se los cuento rápidamente. Por ahí me hago un yogur con frutos secos, un panqueque con huevo, avena y harina de quinoa y 2 o 3 frutas. Yo lo como y no me pasa absolutamente nada. Y la mayoría de las personas me mandan mensajes y dicen, yo si como eso tengo que salir corriendo al baño. ¿Por qué si es un menú bastante amigo de la microbiota, porque tiene fibra, por qué la gente tiene esa idea o les pasa de que si comen eso van corriendo al baño? ¿Cuál es la explicación? Si eso está bien, si eso hay que revertirlo, si no, ¿qué les parece? A ver, entiendo que mucho de esto que decíamos al principio, el hábito de dónde partimos y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces estoy en una dieta quizá muy carente de fibra, más de modo de un patrón occidental, por decirlo, de ingesta, bien refinada, y veo esos posteos y pretendo pasar a ingerir de golpe un desayuno con incluso alimentos que no existían en la alacena de casa, y de golpe, claro, el intestino no lo soporta porque es un cambio en todo tipo de fibra. Tenemos fermentable, digamos, y también de la no fermentable o insoluble, ¿no? Entonces, claro, hay gente que no está acostumbrada a recibir una carga de fibra tan brusca, que entendería. Y se puede inducir, se puede de a poco que la persona tolere. Si uno dice, che, quiero ir hacia un desayuno así, ¿se puede o es una cosa que...? Totalmente. Es un poco lo que hacemos en el día a día en la consulta. Por eso decía la importancia de la anamnesis de inicio, de dónde partimos, qué perfil de paciente estamos recibiendo y queriendo tratar y hacia dónde vamos a ir. Con cambios graduales, digamos, los cambios de hábitos sabemos no son de un momento para el otro.
y menos con esto del agregado de fibra y salir de un patrón de ingesta y pasar a otro patrón de ingesta, es de aprendizaje, ¿no? Y gradual, si no, a la primera intolerancia el paciente retrocede y hasta perdés adherencia, digamos. No lográs el objetivo ni para el paciente ni para uno como profesional, decís, pucha, te frustra, ¿eh? Así que, pero sí, esta compañía. Son vistosos. Primero te tengo que decir, Gaby, que tus puntos son vistosos y tentadores. Después, Che, y dos cosas. Posta que me los preparo yo, porque dice alguien te los prepara. No, los preparo yo y lo como todo. Porque dicen, bueno, una vez lo pesé era como 600, 700 gramos, como mucho. Dos cosas que aclaro públicamente, porque la gente dice, ah, alguien te los prepara. No, los preparo yo. En eso sí, no, después pero te... lo otro es la intolerancia. Hay personas que tienen intolerancia digamos, no se absorbe a nivel del intestino parte del alimento y un poco lo que explicaba Constanza, es una cuestión de ir adaptando lo que entendemos que tiene que ver con la microbiota también digamos, que no se produzca una fermentación exagerada. Y algo que explicaban recién de la gastroenteritis, justamente un cuadro gastrointestinal Ujú. dispara lo que antes uno consideraba, o algunos siguen considerando, un intestino irritable 7 veces más. Y probablemente eso tenga que ver con la generación de un desbalance en la flora intestinal, una disbiosis que el paciente no logra acomodarse y genera toda esta fermentación exagerada que algunos le siguen llamando intestino irritable, pero tiene que ver, para mí el intestino irritable es una vez que se agota todo esto de ir jugando con la microbiota y la intolerancia, porque hay que ver realmente si el paciente es intolerante a algo y justamente es que ahí vienen los síntomas, ¿no? Ujú. Sí, en eso lo que solemos hacer es esto, ¿no? De reintroducción bien pautada y gradual, de cada uno por separado, de cada uno de las fibras fermentables para gradualmente hacer la transición y eventualmente identificar con claridad la intolerancia, ¿no? Que incluso de aquellos a los cuales los pacientes manifiestan o expresan intolerancia franca, de que estaban sintomáticos y lo ingirieron y volvieron a presentar síntomas, tampoco es que hay a partir de ahí una vida libre de fructanos, no. Digamos, se hace una reintroducción gradual y se sabe que incluso intolerancias para el día de hoy no tienen nada que ver con la intolerancia que el paciente pueda expresar de acá a 2 meses.